Hasta ahora una rueda de prensa del coordinador federal Cayo Lara junto a los dos coordinadores de Asturias y de Andalucía. Vamos a escucharles. Suspendido unos minutos la Comisión Ejecutiva Federal para dar cuenta de el debate que se está produciendo en este momento en una comisión ejecutiva en la que han sido, aunque hay algunos miembros directamente, pero invitados expresamente, Jesús Iglesias, nuestro coordinador y candidato a la presidencia del Principado de Asturias, y Diego Valderas, también coordinador de Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Las primeras valoraciones, ya si queréis, después de anoche, yo voy a hacer unas un tanto generales y Jesús y Diego harán posteriormente las específicas de Asturias y Andalucía y quedarán después, con muchísimo gusto, quedaremos a vuestras preguntas. Decir que como primer análisis llegamos a la conclusión de que es obvio de que el bipartidismo continúa su desgaste permanente, que Izquierda Unida seguimos ganando y generando confianza entre la ciudadanía y que esa confianza se vio ya manifestada en las elecciones municipales del mes de mayo, posteriormente en las elecciones generales del pasado mes de noviembre y finalmente en las elecciones autonómicas tanto en Asturias como Andalucía. Que el PSOE está siendo castigado esencial y fundamentalmente por las políticas de recorte y ajuste duro que llevó el gobierno o los gobiernos anteriores del Partido Socialista y que las políticas del señor Rajoy han sido rechazadas por la ciudadanía en estas últimas elecciones. Han sido rechazadas en concreto la reforma laboral, ha sido rechazada la política de recorte y de ajuste duro que tanto sufrimiento está creando entre los ciudadanos, han sido rechazados incluso los presupuestos ocultos, aunque no los conozca la gente. La gente prevé que van a ser unos presupuestos duros y que además se incide en que los ha ocultado el Gobierno de Rajoy, los va a presentar, los va a aprobar inicialmente en el Consejo de Ministros de esta semana, sencillamente porque son unos presupuestos que caminan en la dirección contraria de dar una salida social a la crisis. También se castiga la sumisión a los mercados y la entrega de este Gobierno y de gobiernos anteriores a la banca, haciendo pagar las consecuencias de la crisis a aquellos que no son responsables y favoreciendo precisamente a los que han sido los máximos responsables de la crisis en nuestro país. Andalucía y Asturias han pedido claramente un giro a la izquierda y ese giro a la izquierda significa sencillamente que piden políticas de empleo y de vivienda, que se pide que se avance en el estado de bienestar en lugar de retroceder hacia el estado de malestar, que se pide defensa de lo público como garante precisamente del estado del bienestar, que se pide otro modelo productivo distinto al modelo de la especulación inmobiliaria, distinto al modelo especulativo que ha acompañado la parte más negra y más dura de nuestra política económica. Y además se pide que tenemos que conquistar la democracia, que hoy está más que nunca en manos de los poderes financieros, porque se la han entregado los gobiernos serviles a estos poderes financieros. Andalucía ha dicho especialmente no al paro y no a la corrupción en cualquier parte que se produzca, al menos así interpretamos la lectura. Y en Asturias han castigado la irresponsabilidad de algunos gobernantes, los recortes probablemente no lo han castigado de manera suficiente, pero sí ha habido un castigo que Jesús explicaría después. Nosotros, a partir de este momento, la primera tarea de la que hoy estamos hablando también en la Comisión Ejecutiva, nuestra primera tarea es ganar la huelga general del día 29 de marzo, porque tenemos que parar la reforma laboral del Partido Popular que está creando tanto sufrimiento entre tanta gente y que además, en lugar de ayudar a crear empleo y a salir de la crisis, lo que está haciendo es destruir más empleo en una especie de reguero permanente, una sangría permanente de trabajadores que están siendo despedidos no ya porque reivindiquen, sino que están siendo despedidos de sus empresas sencillamente porque son antiguos, porque tienen muchos derechos y los quieren sustituir con trabajadores sin derechos, con contratos basura. Rajoy, y concluyo,
Entre las conclusiones a las que llegamos se ha situado claramente frente a los trabajadores y a favor de la COE. Izquierda Unida nos situamos con los trabajadores y frente a las políticas reaccionarias que en este momento impulsa la propia COE a través del Gobierno. Por tanto, nos vamos a situar apoyando, sin ninguna duda, el día 29, la huelga general convocada por los sindicatos, que es una huelga en legítima defensa, donde no pretendemos conquistar más derechos, sino lo que estamos haciendo en esa huelga y apoyándola es defendernos de que no nos roben los derechos conquistados a lo largo de muchísimos años. Y finalmente, pues sobre las decisiones de futuro que se adopten, tanto en lo que tiene que ver con Asturias, en su marco y en la correlación de fuerzas que hay en este momento en el Principado, y las que se adopten en Andalucía con una correlación de fuerzas diferentes, se adoptarán en consulta siempre con las organizaciones que nos han dado el apoyo en la campaña electoral y que han colaborado con nosotros en elaborar la propuesta programática, con nuestras organizaciones en Andalucía y en Asturias y con la dirección federal en una toma de decisiones colegiada. Sin más, Jesús. Gracias, Cayo. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Izquierda Unida de Asturias está, lógicamente, muy feliz con los resultados que obtuvimos ayer en las elecciones autonómicas. Nosotros no queríamos un adelanto electoral. Esa decisión corresponde en exclusiva y tiene toda la responsabilidad Francisco Álvarez Cascos, pero esas elecciones las vimos como la oportunidad y la posibilidad de que nuestra presencia en el Parlamento asturiano se viera reforzado y que los asturianos pudieran, con sus votos el pasado domingo, demostrar que no quieren la derecha gobernando en Asturias y que pretenden que avancen las políticas de izquierda. Haber acercado casi al 14% el resultado, ser la única fuerza política que, a pesar de que la participación electoral cayó de forma muy notable, aumenta el número de votos, crecer 3,5 puntos en prácticamente todos los municipios de Asturias, es sin duda un magnífico resultado. Solamente la existencia de una ley electoral que establece 3 circunscripciones nos ha privado de que el número de diputados aumentara. Con una circunscripción única teníamos garantizado el 6º diputado y, por supuesto, sacamos las conclusiones lógicas y reivindicaremos, como hemos hecho en el pasado, la necesidad de cambiar esa ley electoral en Asturias que carece de cualquier sentido lógico y democrático. La derecha sufrió ayer en Asturias un importante varapalo. Lo sufrió el partido que convocó las elecciones, Foro Asturias, que perdió 3 diputados. Pero también lo sufrió el Partido Popular, que no fue capaz de recuperar ninguno de esos diputados y que además también tiene un retroceso en el número de votos en comparación con las elecciones del pasado mes de mayo. Por lo tanto, ayer en Asturias se escenificó ya, en primer lugar, el desgaste de Foro Asturias, del partido de Francisco Álvarez Cascos, que en estos meses de inacción, de inactividad, ha sido capaz de provocar frustración entre un gran número de sus electores. Pero también el desgaste de un Partido Popular que ni tan siquiera es capaz de aparecer como referente frente a su electorado lógico, frente al electorado de Foro. La frustración que generó Francisco Álvarez Cascos no significó trasvase de votos hacia el Partido Popular, lo cual, en la interpretación que nosotros hacemos, significa que esos electores que de forma natural debían de volver a la casa matriz prefirieron refugiarse en la abstención porque no comparten tampoco las políticas del Partido Popular en el ámbito del Estado, las políticas de Mariano Rajoy. Creemos que el escenario está todavía abierto porque estamos pendientes del recuento del voto emigrante pasado mañana, que pudiera determinar alguna modificación en la distribución de escaños entre Foro y el Partido Socialista. Pero, en todo caso, lo que podemos decir con total contundencia es que los asturianos y asturianas han encontrado en el voto fuerte de la izquierda, en el voto a Izquierda Unida, la garantía
de un cambio político y, sobre todo, la firmeza frente a las políticas de recortes y de ajuste. Los resultados electorales de ayer en Asturias son la garantía del éxito de la huelga general del próximo jueves. Sí, con brevedad y quedamos a las preguntas que consideréis. Mirad, en primer lugar, buenas tardes. Nosotros tenemos la sensación, tenemos la impresión, sobre todo una impresión a nuestro juicio desde Andalucía muy positiva y además ligada al avance y al triunfo también de Izquierda Unida en el conjunto de Asturias. Yo creo que ayer se empezó a ganar la huelga general en este país. Yo creo que ayer la huelga general tenía todo el respaldo sindical y ahora empieza a tener, yo diría, un mayor y más fuerte respaldo político. Sobre todo un respaldo político en Andalucía. Toda la campaña electoral ha significado una lucha frontal frente a la política de recortes del Partido Popular, frente a la reforma laboral planteada, frente a la agresión permanente de la derecha con los andaluces y con las andaluzas y en general con todos los trabajadores y las trabajadoras y por lo tanto habíamos dicho un mensaje muy directo y muy claro. La primera etapa de la huelga general el 25 de marzo. Y yo creo que esa primera etapa se ha cubierto de forma rotunda. Nosotros tenemos la sensación que Izquierda Unida ha empezado a parar las políticas de derecha y parar a la derecha en Andalucía. Mandamos un mensaje fuerte que era paremos la ola azul en Despeñaperros, no la dejemos pasar y al mismo tiempo desplacemos las políticas de derecha del Palacio de San Telmo. Y yo creo que en ese doble discurso la gente ha entendido el mensaje de fortaleza de que había necesidad de una izquierda para parar el bipartidismo político. Y nosotros consideramos que hemos parado el bipartidismo político, que hemos parado y frenado las políticas de derecha, que hoy el conjunto de lo que representa la izquierda y el discurso político de la izquierda se hace más fuerte en el conjunto del Estado y en función de las dos comunidades autónomas que creo que hemos ido a la batalla electoral. Las urnas han hablado y el pueblo ha expresado democráticamente el que quiere una izquierda más fuerte, más rotunda, más firme, más convincente, con políticas que estén en coherencia con valores y principios que recuperen el espacio de todo lo que representa la mayoría social. Y nosotros consideramos hoy que efectivamente, yo creo que hay una cierta victoria de la mayoría social frente a los que venían haciendo políticas miserables frente a la mayoría social. Yo creo que nadie puede ocultar que las políticas miserables tenían rostro. En Andalucía el rostro era Cospedal, Rajoy y Arenas. Era el núcleo duro de las políticas más duras, más miserables de los últimos tiempos. Sin olvidar que otros querían emular en tiempos pasados a la política de la derecha. Por eso quizá se produce ese resultado que la única fuerza política que crece con fortaleza, a pesar de una participación menor de cerca de 11 puntos, en Andalucía es Izquierda Unida, que sube 120.000 votos, más de 120.000 votos, con una participación 10 puntos menor. El PSOE ha perdido 650.000 votos y ha perdido 9 diputados. Y de esos 9 diputados, izquierda, la izquierda que representa Izquierda Unida, lo que hemos denominado la izquierda decente y la izquierda coherente, se lleva prácticamente todos los diputados y frena en seco lo que el Partido Popular entendía que era un paseo en el conjunto de las tierras de Andalucía. Por lo tanto, en ese sentido, consideramos que hemos parado a la derecha, a los representantes directos, pero consideramos también que aquí hay que hacer una reflexión muy profunda. Sobre todo el Partido Socialista está llamado a hacer una reflexión muy profunda por todo lo que ha perdido, es decir, y por todo el crédito que yo creo que en esta etapa ha sido capaz de dilapidar. Yo creo que en Andalucía se canaliza la demanda de que el cambio y el giro de la política tiene que venir por la izquierda. Y nosotros hemos entendido ese mensaje y lo hemos entendido con dos argumentos fundamentales. Esto está para cumplirse. Y esta es la Constitución de los andaluces y las andaluzas. Y esta Constitución ni la cumple el PP ni la cumple el Partido Socialista. Ni uno cuando gobernaba, ni otro cuando la firmó y la trajo al Congreso de Diputados. Porque dice dos cosas que son sagradas. Una, caminar a una sociedad de pleno empleo que remueva y promueva todo lo que sea necesario. Y dos,
La economía tiene que estar al servicio del interés general, artículo 156. Pero lo dice con fuerza esta Constitución andaluza. Ostente la riqueza quien la ostente, tenga la propiedad quien la ostente. Por lo tanto, aquí hay gente que han fallado estrepitosamente en la política. En segundo lugar, nosotros hemos hecho un contrato con la sociedad andaluza y hemos llevado nuestro programa político y nuestro contrato político ante notario. Y le hemos dicho a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía que lo primero que queríamos era oír a las urnas y ver cuál era el mensaje de las urnas. Interpretamos que el mensaje de las urnas han dicho que quiere un giro de la política a la izquierda. Y eso es lo que pondremos encima de la mesa. Políticas por encima de sillones, que nadie se llame engaño. Políticas por encima de sillones. La gente quiere saber si el paro se va a reducir. La gente quiere saber, los autónomos, los pequeños y medianos empresarios, la economía social, si esta va a volver a recuperar una cierta dosis de ilusión, de esperanza y de confianza. La gente quiere saber si los servicios públicos no se le van a tocar. La gente quiere saber si la salud, la educación, la dependencia, los servicios sociales van a estar en condiciones de ser dignos ante el conjunto de la ciudadanía que lo demanda. Y ese va a ser el tema que nosotros vamos a seguir, yo diría, con mucha lealtad ante una Andalucía que se revela desde la izquierda contra esas políticas. Por lo tanto, las urnas nos dan un mensaje, nosotros lo vamos a seguir. Con IU no habrá políticas de derecha en Andalucía y es doble el mensaje, ni para quien la representa ni para quien la ha practicado, así de clarito. Nosotros pondremos encima de la mesa propuestas y otros tendrán la oportunidad de rectificar en las políticas que se han equivocado. Y en ese terreno, por lo tanto, creemos que se nos sitúa en un nivel de responsabilidad importante, pero que ese nivel de responsabilidad importante estamos dispuestos a transitarlo con la ciudadanía que nos ha dado su confianza y con las más de 20 organizaciones sociales que conforman ya un bloque de convergencia nuevo para un tiempo político nuevo de la izquierda en el conjunto de nuestra comunidad. Y confiamos que ese bloque social nuevo, que en Andalucía lo compone casi todas las fuerzas progresistas, sitúa la necesidad de abrir ese tiempo nuevo para regenerar las instituciones, renovar la democracia, poner transparencia, luz y taquígrafo y acabar con la corrupción. Y habrá que acabar con la corrupción al precio que sea necesario. Y en ese sentido, nosotros no estamos dispuestos a dar ningún paso atrás, teniendo presente que efectivamente el mensaje ha sido nítido y claro. Es decir, hágase retroceder las políticas de derecha. Y yo sin más quedamos a lo que consideráis oportuno. Hola. Políticas no sociales, ¿eso quiere decir que en Andalucía va más hacia un pactos puntuales de políticas, hacia un gobierno de coalición? ¿Cuáles serían las condiciones? Bueno, estamos viendo en directo la rueda de prensa del coordinador federal de Izquierda Unida, de los coordinadores en Andalucía y en Asturias. Están haciendo el análisis de del resultado de las elecciones ayer en esas dos comunidades. Pregunta sobre todo para Diego Valderas, que ya ha dicho que las políticas en el pacto, en un posible pacto con el PSOE, estarán por encima de los sillones. Seguimos escuchándole. No hay más que acudir a los datos, ¿eh? Un gran fracaso del Partido Popular y un estrepitoso fracaso del Partido Socialista. Esa es la realidad de los datos. Se pueden maquillar todo lo que se quiera, pero el Partido Popular ha perdido 430.000 votos en Andalucía desde el 20 de noviembre hasta la fecha actual. Eso es lo que ha perdido. Y el Partido Socialista pues ha perdido también, pero si comparamos desde el 2008, todavía se ha perdido un caudal mayor de votos. Y entonces, en ese sentido, el que quiera interpretar otra cuestión, pues la verdad lo hace porque quiere, porque tiene intereses que tiene que defender, pero no otra cuestión. Yo creo que las políticas que se sitúan encima de la mesa en Andalucía son políticas que abren espacio a un nuevo tiempo político, y en ese nuevo tiempo político no hay elementos que esté por encima de responder a lo que la gente de Andalucía nos está pidiendo,
Y la gente no nos está pidiendo si te sientas en un sillón o te dejas de sentar en un sillón. La gente está pidiendo si el 32% de paro en 5 años somos capaces de bajarlo al 50%. Si las empresas, los autónomos y la economía social va a estar por encima de lo que es la sumisión a elementos de mercado, a poderes de mercado, a poderes financieros que juegan en contra de los intereses de la economía social de Andalucía. Si el tema de la vivienda y los desahucios se van a paralizar. Si el tema, en definitiva, de una serie de políticas que están dañando a la mayoría social, se van a abrir paso o no. Eso es lo que vamos a poner encima de la mesa. La pregunta no es qué vamos a hacer nosotros. La pregunta es qué van a hacer los otros. Esa es la pregunta. ¿Qué van a hacer los otros? ¿No va a haber gobierno de coalición? Yo no hago futurología. De momento yo creo que hay que tomarse las cuestiones con mucha tranquilidad, con mucha prudencia, consultar a la gente. Hoy tenemos un encuentro magnífico entre un proyecto de Estado, que es un proyecto federal, que reúne a Asturias, reúne a Andalucía y reúne una proyección de seguir avanzando para ser hegemónicos en el conjunto de la izquierda. Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros tendremos el espacio para dialogar muchas cosas. Pero yo vuelvo a insistir, políticas, ¿eh? Si alguien tiene la tentación exclusivamente de pensar solo en sillones, ha equivocado, es decir, el objetivo, políticas. Sí, señor Valderas. Un poco en relación con la pregunta de la compañera, nosotros, yo creo que ella quería saber yo también si ustedes tienen ocupar con las autoridades de la Junta de Andalucía o no. Bueno, no oímos las preguntas que les están formulando a los dirigentes de Izquierda Unida. En Asturias y en Andalucía muchas preguntas, como vemos, para Diego Valderas, donde en Andalucía un pacto entre Izquierda Unida y el PSOE dará seguramente el gobierno a José Antonio Griñán. Esta fuerza política tenía 6 diputados y ha presentado el estatuto de autonomía más fuerte que tiene cualquier otra comunidad, con 6 diputados, porque la matemática hacía milagros. No podía llegar al Congreso de Diputados este estatuto si no era con los 6 diputados de Izquierda Unida. Por lo tanto, cuando la situación es que se rompe la mayoría absoluta, como mensaje que se le ha mandado a los ciudadanos, no a las mayorías absolutas, son negativas. Y se demuestra ante la ciudadanía que han sido negativas. Las del PP, que están siendo rechazadas en esta fase final, y las del Partido Socialista durante 30 años. Cuando se habla de que el bipartidismo político está ligado y anezo a los elementos de corrupción. Cuando se habla que el bipartidismo político no es solución, que hay que poner en valor el pluralismo político, la democracia más intensa, y los ciudadanos te dan la razón, porque van a tener más razón los que han perdido que los que hemos avanzado. Entonces la matemática hace milagro. Ha llegado Montesquieu al Parlamento. Bueno, escuchábamos esa rueda de prensa de los representantes de Izquierda Unida después de la jornada electoral de ayer, todos pendientes de ese posible pacto entre el Partido Socialista e Izquierda Unida en Andalucía. Estamos analizando la actualidad aquí en la tarde, esos resultados electorales de